Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? También, gracias a Dios, aquí, Rebeca, con las cosas de la salud, pero andamos de pie, gracias a Dios. Ujú. ¿Ustedes cómo están, Rebeca? ¿Ya? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Con mucho calor, desesperante. Sí, sí, sí. Yo creo que el Señor nos está dando esto para que nos la pensemos, a ver si nos queremos ir al cielo o al infierno. Ya Sí, más claro ni el agua nos puede hablar Dios. sí, ¿Es verdad? ¿Cómo está, don Humberto? sí. De la lectura, ¿a partir de cuál va a empezar? Porque tengo aquí El templo de desde el Templo de Jerusalén. Jerusalén, Ajá. desde la Primera de Reyes. Ajá, ahí Ok, vamos a empezar. gracias. Gracias, Rebeca. Y luego vamos a ver la ley de Dios y también primeramente Dios, después de la ley de Dios vamos a ver el sábado, vamos a ver la sinagoga, a ver hasta dónde alcanzamos, Sí, porque en sí aquí ya están, según yo, 3 días de clase, llevamos uno ayer y ya hoy continuaremos con hasta donde Dios nos permita, Rebeca. ¿Qué te parece? perfecto. Gracias. Hola Irma, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas Buenas, tardes. buenas tardes, Irma, bienvenida. Se siguen inscribiendo más gente, ¿verdad? Buenas Sí, tardes. sí, buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Sí, el Señor está trayendo más personas y más personas, Rebeca. Ujú. Y luego, como Samantha Mesina me está ayudando en su programa a promocionar, y Sí, Samantha tiene mucho público. Y pues muchas de las personas que se han unido son personas que conocen a Samantha Mesina. Y pues mira cómo Dios va poniendo las cosas, ¿verdad? Para el bien de sí. nosotros. Almadelia, buenas tardes. Buenas tardes. También ya llegó Elba, también ya llegó Miriam, Marisol. Vamos a continuar hoy recorriendo. Hoy vamos a recorrer a la sociedad de Israel, los niños, a la mujer y el matrimonio. Con eso vamos a empezar y luego vamos a continuar con el templo. Sí, Y como les digo, hasta donde suene la campana, le damos primeramente Dios. Hoy que el Señor nos habla muy claro en el Evangelio. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero esta luz que Cristo nos está dando no es para esconderla, sino para ponerla en lo alto de nuestra vida y que ella nos vaya iluminando y ella vaya guiando a los demás hacia el camino de Dios. Y nosotros somos la sal del mundo para conservar nuestras tradiciones, para conservar nuestra fe, para conservar nuestro amor por el Señor. Y así es nuestra Santa Madre Iglesia, siempre nos va dando pautas a seguir en nuestra vida espiritual. Otra cosa, acuérdense, el pobre de espíritu, el que trabajó por la paz, está hablando de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que hoy el Señor nos decía en su bendita palabra. Y San Antonio de Padua, hoy celebramos a San Antonio de Padua. Ayer una alumna me llamó y me decía que no encontraba unas cosas y le dije, vamos a pedirle la intercesión a San Antonio de Padua. Vas a ver, por ahí yo alguna vez oí que él también ayudaba a la gente cuando se le perdían cosas, ¿ya ven? Es la religiosidad popular.
pero cuando haces las cosas con fe, ya luego, como a la hora me habló esta señora y me dijo, profe, ya encontré las cosas, fíjese, bendito sea Dios, le digo. Dice, si no las hubiera encontrado, tendría que hacer todos esos trámites. Y voy viendo de verdad que la palabra de Dios se cumple y se cumple y se cumple cuando nosotros estamos apegados a Dios. Así que vamos empezando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todos nuestros trabajos broten de ti como su fuente y tiendan a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y el amor y ampáranos, gran Señora. Pues miren, como vamos a empezar con el templo, yo sé que esta diapositiva ya la vimos, pero pues nada más un recordatorio para que se vea bonita nuestra clase. Acuérdense, el templo de Jerusalén y las partes que lo componen. Recuerden que el templo era el centro de la fe de Israel. ¿Por qué era el centro? Porque ahí, cuando Salomón consagra el templo, bajó una gran nube, dice, y tan así, tan densa y tan espesa, que toda la gente tuvo que salirse. Pero antes Salomón ya había ofrecido muchísimos sacrificios, habían consagrado todo, y entonces la presencia de Dios llena el templo, y por eso el pueblo israelita dice, pues aquí está Dios, no hay de otra. No hay de otra, que el Señor está aquí presente, vivo y resucitado. Entonces, ustedes y yo también tenemos que tener esta claridad con nuestro templo. Acuérdense, el templo aquí, al Salomón está hablando del templo de Jerusalén, pero San Pablo nos dice que tú y yo somos templos vivos del Espíritu Santo y lo debemos de cuidar. Pues voy a empezar con esta diapositiva, las partes que los componen. Nada más un recordatorio de la que ya vimos para ir a nuestras primeras citas bíblicas que hoy nos tocan sobre el templo de Jerusalén. Y ahí vemos, acuérdense, el lugar de reunión era el atrio de los gentiles. Y ahora sí que el Senado, la Cámara de Gobernantes, era el Sanedrín, ¿sale? Era el Sanedrín, donde se tomaban las decisiones de qué hacer para evitar que el Imperio Romano los sometiera más. Y veíamos que teníamos un pórtico real, que era por donde entraba el rey, las personas importantes. Veíamos que había unas puertas de salida y de entrada. Y teníamos los baños rituales. Acuérdense que el pueblo judío todos los días se lavaba las manos hasta el codo. Si iban a una casa de alguien que no fuera judío, tenían que ofrecer un sacrificio en el templo por su purificación. También veíamos que si una mujer daba a luz una niña, tenía que esperar 80 días para ir a ofrecer su purificación al templo. Si era niño, nada más 40 días y ya ofrecían un par de tórtolas, dos pichones, la gente pobre. La gente rica, pues claro, una oveja, una res más grande. Era lo que le ofrecían al Señor nuestro Dios. Y veíamos la parte más alta, que era el pináculo. Y el pináculo estaba exactamente a la altura de la Torre Antoni, que ahorita la vamos a ver. Y veíamos que había accesos subterráneos, porque ahí en el templo de Jerusalén era la bóveda. Mucha gente llevaba a guardar sus dineros, sus monedas, y les cobraban por tener ahí el dinero. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando agarra el cordero en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 13 y siguientes, dice, han convertido la casa de mi padre en una cova de ladrones,
sabiendo que es casa de oración. Y tenemos las puertas por el este, por el oeste, por el sur. Tenemos el pórtico de Salomón. Y luego ya adentrándonos así, tenemos el atrio de los gentiles, que hasta ahí cualquier persona podía ir. Hagan de cuenta los turistas, podían llegar hasta ahí, hasta esas barandillas que se ven ahí. Y ahí tenemos los límites para los gentiles. Y acuérdense que había unos letreros que decía, si no eres judío, no traspases esta barrera. Y estaba escrito esto en griego, en latín, que eran los idiomas más conocidos, y en hebreo también, porque acuérdense que las personas que vivían alrededor de ahí, los sirofenicios, los de Tiro, los de Sidón, pues también iban al templo, pero nada más hasta ahí se les permitía entrar. Y tenemos el patio de las mujeres, la puerta hermosa, el patio de los judíos, el patio de los sacerdotes, que ya lo vimos todo, nomás era para ponernos en contexto con los textos que vamos a leer hoy. Y la cortina que dividía el lugar del santo de los santos. Acuérdense, había un santo y había otra parte donde nada más una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, y lo hacía para pedir perdón por su pecado y el de su familia y por todo el pueblo. Y veíamos también que teníamos ese candelabro de las 7 luces que se llama menorá. Ahí también teníamos el altar del incienso y teníamos esa mesa de los panes que ya hemos ido viendo. Y en el interior del Santo de los Santos, pues estaba el Arca de la Alianza. Pues vamos con nuestra primera cita de esta tarde, que le tocó a Adriana Elizabeth. Adriana, ¿nos puedes compartir tu lectura, por favor? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla, Gracias. Señor, que tu siervo te escucha. Salomón construye el templo. El año 480 después de la salida de los israelitas de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón en Israel, el segundo mes, el mes de Sib, comenzó la obra de la casa o templo de Yahvé. Tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 metros de alto. El vestíbulo que precedía al santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y 5 metros de fondo. Las ventanas de la casa estaban guarnecidas de rejas. A lo largo de los muros de la casa se construyó una galería que rodeaba el santuario y el santo de los santos. En derredor se abrían piezas laterales. La galería de abajo tenía un ancho de 2 metros y medio, la intermedia tenía 3 y la tercera 3 metros y medio, porque se había dispuesto una entalladura por el contorno exterior de la casa para no cortar los muros. Para construir la casa se usaban piedras talladas en las canteras. Mientras duró la construcción no se oyó en la casa ni martillo, ni hacha, ni ninguna herramienta de fierro. La entrada de la galería inferior estaba al lado derecho de la casa. A la galería intermedia se subía por escaleras y de allí a la galería superior. Salomón comenzó la obra de la casa y la terminó. Le puso un cielo raso con molduras y tableros de cedro. A la galería que rodeaba completamente la casa le dio 2 metros de alto. Sus postes de cedro se apoyaban en la casa. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Salomón para decirle: si caminas según mis leyes y pones en práctica mis ordenanzas, si observas mis mandamientos y regulas tu conducta por ellos, yo cumpliré por medio de esta casa que estás construyendo la promesa que hice a tu padre David. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón construyó la casa y la terminó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean cuánto esplendor, cuánta belleza. Por eso nuestras catedrales son magníficas. ¿Por qué? Porque el modelo es el templo de Jerusalén de alguna manera. Y ustedes vean,
Por ejemplo, hace muchos años fui allá para Michoacán, que la Catedral de Zamora, wow, una precioso así que me quedé impactado. Les estoy hablando de hace muchos años y desde entonces, siempre que voy a algún lugar, me gusta ir a la catedral. Y hay a las catedrales de la ciudad donde voy y digo, wow, mira cuánto esplendor, cuánta belleza. Pero esto es porque al Señor tenemos que ofrecerle lo mejor. Y acuérdense, al Señor lo que le podemos dar, cada uno de nosotros, es un corazón contrito y humillado. Sí, construyámosle templos, pero acuérdense que el templo somos cada uno de nosotros. Ahora sigue Alicia Castañeda, pero no veo que esté conectada. Rebeca, 6:15 al 22, por favor, ¿nos ayudas? Sí, cómo no. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Del libro de Primero de los Reyes, capítulo 1, versículo del 15 al 22. Dice, interior del templo, el santo de los santos. Revistió los muros interiores del templo con planchas de cedro, desde el suelo hasta las vigas del techo. Revistió de madera el interior y los suelos con planchas de ciprés. Recubrió los 20 codos del fondo con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas, formando así en el interior el santuario del santo de los santos. El templo, es decir, la nave delante del santuario, medía 40 codos. El cedro del interior presentaba bajorrelieves de calabazas y capullos abiertos. Todo era de cedro. No se veía la piedra. Dispuso el santuario al fondo del templo, colocando allí el arca de la alianza de Yahvé. El santuario medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Lo revistió de oro fino y alzó delante del santuario un altar de cedro recubierto de oro. Revistió de oro la totalidad del templo, de arriba a abajo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean de vuelta, o sea, todas esas instrucciones vienen en el segundo libro de las Crónicas, de cómo Dios les da las instrucciones para hacer ese templo magnífico. El pueblo israelita siempre seguía las instrucciones de nuestro Señor y las sigue siguiendo. Este pueblo israelita, este pueblo judío, ellos siguen al pie de la letra la palabra de Dios. El día que nosotros los católicos, los cristianos, cumplamos la palabra de Dios así al pie de la letra, como ellos la entienden, pero nosotros, gracias a Dios, con la iluminación del Espíritu Santo y con el magisterio de la iglesia, así les apuesto lo que quieran, que van a ser santas y santos. Sale tal cual, no hay de otra, porque quien sigue las instrucciones del Señor, a eso va, a ser santo como Dios es santo, como dice el libro de Levítico 19 del 1 al 2, que nuestro Padre Dios nos dice, sean santos como yo, el Señor su Dios, soy santo. Pero para esto tenemos que estudiar la Sagrada Escritura, ahondar, escrutarla, masticarla y primero que nada entenderla. Primero la vamos entendiendo a un nivel y luego ya que entendemos el primer nivel, nos bajamos al segundo nivel para entender la palabra de Dios y luego al tercer nivel, al cuarto nivel y el quinto nivel de entender la Sagrada Escritura es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, nos dice San Pablo, el que vive del Espíritu cosechará la resurrección. ¿Cómo se logra esto? Aprendiendo a ser personas contemplativas, aprendiendo a ser personas que dependemos totalmente de nuestro buen Dios. Y el pueblo israelita sí lo fue haciendo. Nada más que cayeron en los extremos, ¿sale? Hagan de cuenta. Por eso nosotros los mexicanos tenemos ese dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El justo medio es la medida adecuada de todo.
Y acuérdense, en nuestro catecismo de la iglesia nos dice que hay dos niveles de los que les acabo de hablar para interpretar la Sagrada Escritura. El primer nivel es literalmente lo que dice la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice? Que hicieron todo esto. Entonces, así construyeron el templo. El segundo nivel es el nivel espiritual. ¿Qué te dice el Señor a ti? ¿Tú qué le das al Señor? ¿Le das lo mejor? ¿O le das las sobrinas? A las obras, pues. Había una señora que decía, mira, Memo, en paz descanse. Dice, me arrepiento tanto de en mi juventud no haber conocido al Señor. Dice, porque en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, le di todo al mundo, al demonio y la carne. Dice, y ahora que ya estoy grande, al Señor lo único que le he dado son mis huesitos y mi arrepentimiento. Y yo le decía, mira, Toñita, con eso te basta, porque dice la palabra de Dios en el profeta Jeremías que Dios tiene compasión de las personas que se arrepienten, no le hace que le hayan fallado mucho. Así dice la palabra de Dios en el profeta Jeremías. Entonces, tú y yo, recuerda, somos esos templos vivos del Espíritu Santo y hay que darle lo mejor, y lo mejor es un corazón contrito y humillado. Lo mejor es misericordia quiero y no sacrificios, y más conocimiento de Dios. Vamos a ir ahora con Almadelia. A Almadelia le tocaron 2 citas, pero primero que nos comparta 6:22 al 30, Almadelia, por favor, Primera de Reyes también. Sí. Gracias, Almadelia. Del libro de Primera de Reyes, capítulo 6. Toda la casa estaba pues recubierta de oro. También estaba recubierto de oro el altar ubicado delante del Santo de los Santos. En el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre, de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa, con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con otra. En el medio de la casa, Salomón revistió de oro a los querubines. Hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo alrededor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores, por dentro y por fuera. El piso de la casa estaba recubierto de oro. Palabra de Dios. Ya alabamos, Señor. ¿Se fijan? El pueblo israelita le daba lo mejor a Dios, pero nada más lo mejor a Dios en cosas materiales. Y por eso el salmista dice, ¿qué me puedes dar? ¿Qué me puedes dar si todo es mío? Todo lo que hay en la tierra yo lo hice. Lo único que me puedes dar es un corazón contrito y humillado. Señor, tú no lo desprecias. Salmo 51. ¿Sale? Sí hay que darle lo mejor al Señor. Por ejemplo, cuando aquí en la arquidiócesis de Guadalajara, cuando viene nuestra Santísima Virgen de Zapopan y adornamos nuestras calles y se ve bien bonito todas las calles. Ahora en el Corpus Christi, que toda la gente aquí por mi barrio salió y echó, no me acuerdo cómo se llama, una hierbita que echan ahí para que pase la Virgen y se ve bien bonito, todo verde, 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 y ahí vamos pasando la peregrinación. Darle lo mejor al Señor, pero recuerda que nosotros trascendamos eso, ¿sale? Nosotros hay que trascender eso, y lo mejor que le podemos dar al Señor es como lo que hizo el Señor Jesús en la carta a los Hebreos capítulo 10. Señor, no quisiste ofrendas ni holocaustos, pero me diste un cuerpo y te dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. O como dice la carta a los Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2.
esta es la voluntad de Dios, que te ofrezcas como hostia viva triturada hacia los demás, porque esta es la voluntad de Dios, esto es lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Vamos otra vez a continuar contigo, Almadelia, del 31 al 36, por favor, ¿nos ayudas? Sí. Gracias. Las puertas del Santo de los Santos eran de madera de olivo silvestre. El dintel y los postes ocupaban la quinta parte de la puerta. Ambas puertas de madera de olivo silvestre estaban esculpidas con querubines, palmas y flores. Todo estaba recubierto de oro, incluso los querubines y las palmas. De igual modo, la entrada del santuario estaba guarnecida de postes de madera de olivo silvestre, que ocupaban un cuarto de la puerta. Las dos puertas eran de madera de ciprés. Cada una estaba constituida por dos paneles que se articulaban. Allí había esculpido querubines, palmas y flores, todo recubierto de oro. Se construyó el patio interior con 3 hileras de piedra tallada y una hilera de postes de cedro. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos. Señor. Muchas gracias, Almadeli. Ahora, ahora ahí está, sale, acuérdense, lo más importante para el pueblo judío era Yahvé, su Dios, sale que es nuestro Dios. Lo más importante para ellos era su tierra, su familia. Eran 3 cosas: el templo, su tierra, su familia y la ley de Dios. ¿Sale? La ley. Algo que nosotros debemos de seguir. Acuérdense, los mandamientos no fueron superados. Nada más fueron dados por Jesús para que los hagamos de una nueva manera. Mañana, si Dios quiere, el Señor en el Evangelio nos va a decir: yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. El pueblo en la antigüedad cumplía la ley de Dios porque decía: si no, Dios nos va a castigar, si no, Dios no nos va a dar a nuestro alimento, sin Dios no. Jesús viene a demostrarnos, nuestro Señor Jesús viene a demostrarnos que nuestro papá es un papá bondadoso, generoso, magnánimo, excelso, que Él no se fija en nuestros defectos, que Él nos ama porque sabe que somos perfectos. Pero para ser esas personas perfectas a los ojos del Padre, tenemos que cumplir la ley de Dios. Y vamos a empezar con Carmen Ceja. Carmen, ¿nos ayudas, por favor? ¿Puedes ayudarnos con tu lectura, Carmen, por favor? Sí, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Del Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Entonces dijo Dios todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna, lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas de abajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es el día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre,
para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no atestigües en falso contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codicies nada de lo que no te pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Carmen Ceja. Sí, de Gracias, nada. Carmen. Miren, ¿se quieren curar ustedes de sus enfermedades, de sus emociones malas, de sus miedos, de sus angustias, de sus preocupaciones? Aquí está, ¿sale? Aquí está el camino. Acuérdense, a Dios nadie le gana en generosidad. Cuando el hombre y la mujer dice, ok, apuesto por Dios, voy a cumplir los mandamientos. Y aparte de que al cumplir los mandamientos, el que se beneficia eres tú. Aparte Dios dice, ahí te va tu pilón, ahí te va tu extra. Tu extra es que te empieza a curar el Señor. Y lo primero que cura el Señor es nuestra alma interiormente, nuestro espíritu interiormente. Y luego ya cuando nuestra alma y nuestro espíritu se sanan del pecado, de la violencia, de la lujuria, de la gula, entonces el Señor empieza a sanar nuestros cuerpos. Y podemos resistir y resistir enfermedades y enfermedades y enfermedades. Esto es lo que creo que me ha pasado en mi vida. El padre Poncho me dice, acuérdate, Guillermo, el que da vida tiene vida. Porque yo voy con el padre Poncho y le platico, me siento bien mal, padre. Yo creo que ahora sí ya me voy a ir a Morelia, o sea, ya me voy a morir, le digo. Y él me dice, tranquilo, hijo, tranquilo. Dice, acuérdate, síguete curando, cumpliendo los mandamientos, sigue enseñando a la gente a que se cure. Pues ahí están los mandamientos, cumplámoslos así, pero cumplamos no porque nos dé o porque nos castigue, cumplámoslos porque nos hemos encontrado con el amor de nuestra vida. Yo sé que el amor de mi vida es mi esposa, mis hijos, mi familia, pero por encima de ellos está el amor a Dios. ¿Sale? El amor Una a pregunta. Dios debe de estar por encima. Mande, Norma. Soy Cristi. Cristi, mande, Cristi. Una pregunta referente a este evangelio. Yo recuerdo que mi papá siempre nos decía que si nosotros como hijos nos portábamos mal, un ejemplo, si tú no te casas a la iglesia, yo soy quien va a ver por ti en el reino de Dios. Yo voy a ser el pecador porque no te guié correctamente. Si tú te portas mal, hija, yo soy el pecador ante todo, ante Dios, y porque no te supe guiar. ¿Es cierto que es una secuencia de padres a hijos? Sí, pues lo acabamos de escuchar tú, Cristi, acuérdate. Yo soy magnánimo con quien cumple los mandamientos, pero con quien no los cumple, yo no lo castigo, ¿sale? Ahí dice le castigo, pero la interpretación es, vas a tener tus consecuencias contrarias. Al que cumple los mandamientos siempre le va bien. De acuerdo a Dios, acuérdate que hay personas que les va bien según el mundo, el demonio y la carne. ¿Cuál es el bien que tenemos cuando cumplimos los mandamientos? Que somos amigos de Dios, que vivimos una vida tranquila y en paz. Pero eso ahí está. Y por eso nuestros padres nos decían a nosotros, acuérdate, mi hijo, si tú te condenas, yo me voy a condenar contigo. Así me decía mi madre y mi padre. Sí. Si tú no vas a misa, yo soy responsable de eso. Sí. Okay. Y entonces, Gracias. Gracias. Entonces ahí está, sale, acuérdense, la palabra de Dios, a nuestros padres, nuestros abuelos, lo entendieron muy bien. No más que ahora como la sociedad nos dice, pues tú sé libre, tú puedes hacer lo que quieras, y nos lo han ido vendiendo y pues lo hemos ido comprando y comprando y comprando, y ustedes voltean a su alrededor y vean las crisis en nuestras sociedades.
drogadicción, prostitución, a que las personas ya viven como a ellos les gusta, etcétera. Hambres, muchas cosas. Pero es por esta situación, desgraciadamente, porque hemos sacado a Dios de nuestra vida. Vamos a ir con el Badit otra vez a los mandamientos, pero ahora en el libro del Deuteronomio 5 del 6 al 22. El Badit, ¿nos ayudas, por favor? Y estás en silencio, el Badit. Sí está conectada, nomás que tienes en silencio tu micrófono, el Badit. Deuteronomio 5, del 6 al 22. Rebeca. Sí, Adelante, Rebeca. Seguramente está ocupada el Badit. ok. Del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 6 al 22. Capítulo 5, Rebeca, por favor. Capítulo 5. Ajá, del 6 al Capítulo 22. 5 del versículo del 6 del 6 al 22. Sí, por Así favor. lo tengo. Ah, gracias, perdón. No hay cuidado. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que hay en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, cuando me odian, y tengo misericordia por 1000 generaciones, cuando me aman y guardan mi mandamiento. No te me tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Guardarás el día del sábado santificándolo, como te lo has mandado, Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar, como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te manda a guardar el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre, porque te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se te prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Estas palabras dijo Yahvé a toda vuestra asamblea en la montaña, de en medio de la nube ardiendo y el nubarrón con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rebeca. Ahí tenemos, sale el camino. Camino muy sencillo. Nuestro Señor nos pone caminitos muy sencillos. En el libro del Deuteronomio, capítulo 30, dice, mira, pongo la ley, mi ley, no la pongo ni en lo alto para que digas, no la puedo alcanzar, no la puedo cumplir. Dice, ni te la pongo en el fondo del mar para que digas, es que no puedo ir por ella. Te la pongo aquí al nivel de tus ojos, al nivel de tu corazón, para que la vivas y la cumplas.
Uno de mis maestros, el doctor Jaime Franco, un teólogo de los salesianos que nos dio precisamente un posgrado sobre la ley de Dios, dijo, mira, muy fácil. Si no obedeces a las personas que están a tu alrededor, cuando te dicen haz esto, haz aquello, ¿cómo vas a obedecer a Dios que no lo ves? Dice, aprende a obedecer a Dios a través de las personas. Y cuando yo iba empezando mi estudio de la Sagrada Escritura, y me quedó muy claro esto, porque mi padre también me enseñó que el que obedece nunca se equivoca. Y como acuérdense que yo toda la vida he tenido que obedecer a los doctores, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, cuando yo estaba enfermo de niño y me decían que hay que hacer esto, pues yo lo hacía. Que hay que hacer esto, pues yo lo hacía. Y cuando empecé a estudiar la Sagrada Escritura, como yo ya tenía este caminito de obediencia, te toma las pastillas a tales horas y a tales horas y a tales horas. Bueno, ahí está con mi relojito. Y cuando mis maestros me decían, Memo, vas a hacer los mandamientos, los vas a escribir bien bonito y los vas a poner en una parte donde se vean. Y todos los días los vas a leer hasta que te los aprendas de memoria. Ok, ahí está. Y cuando tú te aprendes algo de memoria, ya lo traes aquí presente en tu vida. Y entonces vas a aprender a obedecer a Dios a través de la obediencia a tu papá, con las personas que vas viviendo. A nuestros hijos no los tenemos que obedecer, los tenemos que escuchar. Y tenemos que escuchar su sugerencia. Entonces, acuérdense, cumplir los mandamientos. Vamos a ir ahora con Cristi para cerrar esto de los mandamientos de la ley de Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Marcos 12, 28 al 34. ¿Nos ayudas, Cristi, por favor? ¿O se salió Cristi? No, aquí está. No, aquí estoy. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Un maestro de la ley que había oído las discusiones y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó, el primero de todos es este, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, tienes razón. Al afirmar que Dios es único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo mi corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacer ninguna pregunta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Cristi. Ahí está, ¿sale? Se fijan cómo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y el Señor nos invita a cumplir los mandamientos. ¿Cómo se vence la soberbia del ser humano? Estoy hablando del hombre y la mujer, ¿sale? Así de fácil. Obedeciendo. La soberbia es, haz esto y lo hago de otra manera. Haz aquello y lo hago como dice la canción, a mi manera, ¿sale? Y entonces no podemos ser santificados. Y entonces no vamos a entrar al cielo. Tenemos que trabajar. Los mandamientos son para trabajar para que venzamos nuestra concupiscencia. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a obedecer. ¿A obedecer a quién? A obedecer a Dios. Por eso dice, escucha, oh Israel. Escuchar es obedece, hijo mío. Obedece lo que te estoy pidiendo porque te amo. Profe, yo tengo una pregunta.
¿Quién es? Adelante. Norma. Norma, adelante, Norma. Por ejemplo, ahorita que dice usted que obedezcamos, debemos de obedecer aun cuando vemos que la persona que nos está dando órdenes está mal. Si te dice que te eches a un pozo, pues no lo vamos a obedecer. Pero si es tu patrón, si es tu sacerdote, pues tenemos que obedecer. Ahí es para vencer nuestra soberbia. Acuérdate, Norma, cuando vimos los ejercicios de San Ignacio, lo que nos deja en paz viene de Dios, lo que nos deja inquietos, incómodos, enojados, viene del demonio. Ok, ¿Sale? O sea, claro, gracias. claro, o sea, si alguien te dice, Norma, regala tu carro y quédate a pie, no le hace que ya no vayas a trabajar. No, pues no, a ver, tranquilo. Pero estoy refiriéndome a esa obediencia, Norma, que tenemos que tener ante los demás, que nos lleven al bien, ¿sale? Las cosas que nos lleven al bien. Ok, gracias. Gracias, Norma. Y me da gusto verte. Ayer te extrañamos, Norma. Sí, se me hizo tarde y ya no pude. Gracias, Norma. No llegué a tiempo, ajá, pero No, aquí estoy, con qué el favor bueno. de Dios. Gracias, mira, Norma. Ahora sigue el sábado. El sábado es con la circuncisión, la práctica más sagrada. Era el día dedicado a Dios y al descanso. No se podía trabajar ni llevar encima más de medio kilo de peso y solo se podía caminar alrededor de 1 kilómetro. Y para eso le tocó a Celina, a Ezequiel 28, 18 al 21. ¿Nos ayuda Celina, por favor? Claro que sí, estoy en el teléfono de mi marido, por si no lo reconocía. Ok, dice Tony. Ajá. Lectura de Ezequiel del capítulo 20, del 18 al 21. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dije a sus hijos en el desierto, no sigan las huellas de sus padres, ni imiten su conducta. No se vuelvan impuros sirviendo a sus ídolos. Yo soy Yahvé, su Dios. Sigan mis mandamientos, observen mis leyes y pónganlas en práctica. Respeten mis sábados, que sean una señal entre yo y ustedes, para que así sepan que yo soy Yahvé su Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no siguiendo mis mandamientos, no observando mis leyes. Esas leyes que el hombre debe poner en práctica para vivir. Y no tuvieron respeto alguno para mis sábados. Pensé desencadenar mi cólera contra ellos, derramar mi fruto sobre ellos en el desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Celina. ¿Se fijan? El cumplir los mandamientos nos va dando vida de lo que les decía hace un momento. El que obedece nunca se equivoca y el que obedece a Dios menos. Por eso San Agustín en el libro de las Confesiones nos dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a dañar a nadie ni te vas a dañar a ti. Pero este es el camino. Por eso nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a Dios si no obedecemos los mandamientos. Aunque Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, excelso, magnánimo, es a todo dar, pero hay que cumplir sus mandamientos. Y por eso nos dice en el Deuteronomio 30 del 15 al 20, hoy pongo ante ti la vida y la muerte. Tú escoge. Si escoges la vida, no hay problema. Ya sabes, yo te voy cuidando, yo te voy protegiendo, yo te voy dando lo que tú necesitas para tu vida. Pero si escoges la muerte, pues ya sabes, es tu decisión. Y la vida es eso, decisiones. Celina, dijo Lupita Ávila que tú ibas a leer Isaías 58 del 13 al 14. ¿Nos ayudas, por favor? A ver, permítame. Isaías 58 del 13 al 14. Me mandó un mensaje que me dijo que tú ibas a leer. No sé si te avisó. Yo les ayudo. A ver. Gracias.
por favor. Nomás que todavía como que me pierdo un poquito. ¿En dónde está Isaías? Isaías, tú estabas en Ezequiel, Ajá. regrésate uno hacia atrás, haz de cuenta, estás a unas páginas. 1741 en la Ah. página. Sí, Macabeos y luego Isaías, ¿eh? Sí, Oh, Isaías 58 del 13 al 14. 58. Del 13 al 14. Ok. Habla, Señor, que tu sierva escucha. ¿Del 16 al, no, del 13 al 14 o cómo? Sí, por favor. Son los últimos 2 versículos de ese capítulo 58. Ok. Si te preocupas de no caminar el día sábado, ni de tratar tus negocios en el día santo, si tú llamas al sábado delicioso o venerable, el día consagrado a Yahvé, si lo veneras, evitando los viajes, no haciendo tus negocios ni arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz con Yahvé. Yo te llevaré por las cumbres de la tierra y te mandaré con la propiedad de tu padre Jacob. La boca de Yahvé ha hablado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y por eso, Wow. acuérdense, el pueblo judío cayó en los extremos. Por eso también hace un momento les decía, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El justo medio es la medida adecuada de todo. Y un día que van caminando nuestro Señor, el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 13 y siguientes, van caminando los discípulos del Señor y era sábado. Y ellos tienen hambre y van pasando por unos sembradíos y pues agarran para comer ahí. Frutita, trigo, no sabemos qué agarrarían y empiezan a comer. Y los rabinos le dicen al Señor, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado? Y nuestro Señor les cuenta algo que viene en la palabra de Dios, que hizo el rey David junto con sus amigos, que en día sábado ellos agarraron de los panes que nadie podía comer, pero tenían hambre y se los comen. Y nuestro Señor le dice, porque el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y a veces cuando queremos vivir como ángeles, terminamos siendo unos diablos para los demás. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos empezamos a sentir buenos. Y acuérdense que no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Nosotros siempre vamos a ser unos pobres pecadores. ¿Cuándo se nos va a acabar este título de pobres pecadores? Cuando el Señor nos abrace allá en la entrada del cielo y nos diga, mi memito, welcome to home. Pásele, mi memo, a disfrutar de la vida eterna, porque ayudó a los demás, porque enseñó a los demás el camino de Dios. Pásele, mi memo, porque enseñó a sus hijos a hacer el bien y evitar el mal, porque enseñó a sus hijos, a sus nietos a evitar el mal y hacer el bien, porque enseñó a sus nietos, a sus amigos a compartir con los demás. Pásele, mi hijo, aquí está su casa. Que no caigamos en los extremos, ¿sale? A cumplir la ley de Dios. Pero, por ejemplo, un ejemplo de esto, de que un domingo tú te estés cuidando a alguien en el hospital y ¡zas! O a un enfermo en su casa y ya no puedes dejarlo porque tienes que estarlo cuidando y fue domingo. Ok, pues dejaste a Dios por servir a Dios. Estás haciendo lo que le gusta a Dios. Así nos lo dijo una vez el señor cura David Cortés. Pues ahí está, la ley de Dios, el templo. Y voy a terminar contigo, Norma, nomás déjame nomás poner en la pantalla 2 cosas que debo de poner de la sociedad. Ojalá y salga. ¿Saben por qué? Porque como tengo abiertos un montón de archivos,
Luego de repente ya se me olvida cerrar los demás, pero ahorita los compartimos. Ahí está. El mundo de la sociedad en Israel. ¿Sale, Norma? ¿Ya se compartió la pantalla, Norma? Sí. Ok, ahí está, ¿sale? La sociedad en Israel. Los niños, ¿sale? A ver, Norma, por favor. El niño era absolutamente esencial en la cultura judía. Era la garantía de que el pueblo elegido seguiría existiendo. No tener hijos era una verdadera maldición de las que solo era responsable la mujer. Se trataba de tener la mayor número de hijos posibles y se exaltaba mucho a las familias numerosas. Y acuérdense, tenía que ser niños. Las niñas no beneficiaban, según ellos, mucho a la familia. El niño solía nacer en casa con ayuda de algunas parteras. Se lavaba al recién nacido, se frotaba con sal y se le envolvía en pañales. Luego el padre o la madre le ponían el nombre. La madre lo amamantaba varios meses, a veces hasta los 2 o 3 años. Acuérdense de Zacarías, ¿sale? ¿Cómo se va a llamar? Isabel dice, Juan es su nombre. Está loca, así no va a ser su nombre. ¿Por qué? Porque era mujer, por eso no le creyeron. Y ya le preguntaron a Zacarías, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué? ¿Cómo se va a llamar? A ver, préstame una tablilla y escribe, Juan es su nombre. Ahí está lo que hacían naciendo. Adelante, tú, Norma, por favor. A los 8 días de nacer, el niño varón era circuncidado por el propio padre o por un especialista en la propia casa. Todo varón primogénito pertenecía al Señor. Éxodo 13:2. Por eso tenía que ser rescatado. Éxodo 13:13. No había algún lugar específico. Se hacía al mes siguiente del nacimiento mediante el pago de 5 siclos de plata, números 18 del 15 al 16. Al cabo de 40 días, si había dado luz a un varón de 80, si había sido una niña. La madre tenía que purificarse. Levítico 12:2 del 2 al 7. Esta impureza está relacionada con la pérdida de sangre durante el parto. Y se acuerdan en el Evangelio de Marcos que muchas de ustedes hizo la tarea del capítulo 5, aquella mujer hemorroísa, que ella no tenía que andar ahí entre la bola porque estaba contaminando a todos. Y toca al Señor y el Señor le dice, ánimo mujer, tu fe te ha salvado. Era muy difícil para la mujer todo esto. La educación de los niños, por favor, tú, Norma. La familia quiere al niño, pero no lo mima. Los textos hablan de una educación enérgica para enderezar a un retoño incapaz de sabiduría y respeto a la ley. En los primeros años es la madre la que cuida al niño. A los 4 años, la situación cambia según el sexo del niño. La hija se queda con la madre y el padre cuida del hijo. Aquí inicia el aprendizaje del oficio: cocinera, hogar, futura esposa para la niña y generalmente el oficio del padre para el niño. Por eso nuestro Señor fue carpintero, porque su papá era carpintero. Después de los 6 años, el padre no está obligado jurídicamente a alimentar a sus hijos. Ya están en situación de solucionarlo por sí mismos. La educación consiste sobre todo en enseñar la Torah a los niños, que aprendan lo más posible a fin de conocer mejor la ley y ser capaces de interpretarla. Pero como muchos padres no pueden educarle por sí mismos, se inventan la escuela a donde van solo los niños o varones.
Muchas Niños gracias. varones. Sale, muchas gracias. Acuérdense, a las niñas no las mandaban a estudiar la Torah, pero se las enseñaban en casa. Por eso la Virgen Santísima se sabía toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento se lo sabía. Por eso cuando sale el decreto del emperador que tienen que ir a hacer el censo a su lugar de origen para tenerlos controlados y cobrar ese impuesto, por eso la Virgen Santísima le dijo al Señor San José, yo te acompaño. Pero mujer, mira, vamos, yo te acompaño. Y nace en Belén, porque dice en el profeta Miqueas, y tú, Belén, no eres la ciudad más chica, porque de ti nacerá el retoño de David. ¿Se fijan? Conocía las Sagradas Escrituras. Nuestra madre, las mujeres, conocían la palabra de Dios. Por eso también tenemos a Ruth, a Judith, a Esther, a María Magdalena, a las mujeres que seguían al Señor Jesús, porque conocían la palabra de Dios. Y tú y yo, a la medida que vayamos conociendo la palabra de Dios, nuestra vida es diferente. Hoy vamos a terminar tratando de hacer una contemplación iluminados con la fuerza del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle a la Santísima Trinidad que en este momento vayan ahí a tu hogar. Te invito a que cierres tus ojos y ahí con tu mente, abras tu mente y tu corazón y le abras la puerta de tu casa, de tu hogar, de tu familia a la Santísima Trinidad. Que le abras tu casa al amor del Padre. Que le abras tu casa a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que le abras tu casa a la fuerza del Espíritu Santo, que esta tarde viene a santificarnos y ayudarnos a cumplir con la ley de Dios. Y para que seamos templos vivos del Espíritu Santo. Y mira que el Padre Dios trae un regalo. Y en este momento te va a entregar el regalo más grande que Dios nos ha dado, que es su ley. Y mira, agárrala, agarra tu Biblia, abrázala en este momento, abraza tu Sagrada Escritura y ve que no pesa, ligerita. Y el Padre te la da para que vivas libre, sin ataduras, feliz y contenta y contento. Esta contentura que nos ha traído la salvación de nuestro Señor Jesús, que ha dado su vida en rescate de cada una de ustedes, de mí, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de tus hijos, si ya tienes nietos, de tus nietos, o algún día tendrás nietos. Y ahora siente la fuerza y el soplo del Espíritu Santo, que sopla ahí en nuestro oído, que sopla en nuestro corazón y que nos da el don de sabiduría, el don de consejo, de entendimiento, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Los 7 sagrados dones el Espíritu Santo nos los está dando para que cada día nos cristifiquemos a través de leer la palabra de Dios con atención, con constancia y con perseverancia. Ahora te invito a que le des gracias a la Santísima y Divinísima Trinidad, que es Padre Creador, que es Hijo Redentor, que es Espíritu Santo Santificador y vivificador. Y agradécele a Dios que te ama, que me ama y que nos ama. Te invito a que inhales fuertemente y que le des un beso a tu palabra, a tu Biblia, donde el Señor esta tarde nos ha conducido para que tú y yo cumplamos su ley. Esa ley que nos hace libres, esa ley que nos hace vivir en paz todos los días de nuestra vida. Porque así dice el Salmo número 1, dichoso el hombre y la mujer que meditan la ley del Señor de día y de noche. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón Amoroso Jesús sacramentado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Tienen preguntas de la clase? Acuérdense, el templo, la ley, el sábado, que fue lo que hoy el Señor nos puso a ver. Y pidamos por ese muchacho que nos decía Susana,
que Dios rescate su vida y que perdone a esas personas que le hicieron eso. Te lo pedimos, Señor. ¿Sabe qué es lo que pido yo a veces? Que Mande. se conviertan. Que ¿No? se conviertan esas personas. Ya hicieron mal, ahora que se conviertan. Sí, Aunque sea. Que sirva como un escalón hacia adelante. te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pues muchas gracias a todas y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Sale? Azucena, Hasta Cristi, mañana, Dios Con el mediante. favor de Dios, profe. Adriana, Muchas gracias. Hasta Celina, mañana. que Dios Mañana. bendiga, Brenda. Igualmente, profesor. Gracias, Carmen, Claudia, Gracias. Imelda, Gracias, maestro. Hasta Lupita, luego. Margarita. Buenas tardes para Buenas todos. tardes, Edith. Adiós. Gracias, maestro. Buenas Adiós, tardes. Dani. Adiós, Dani. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Acuérdate, Dani, a leer la Biblia. ¿Sale, hijo? Ok. Ok, bye, bye. Dios los bendiga, Brenda. Gracias, Claudia, Lupita Pinzón. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Marisol, gracias. Yasmín, gracias. Almadelia, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.